tal? Muy buenas noches. 8 minutos pasan ya de las 9. Estamos en directo aquí en Punto de Encuentro y les damos a todos la bienvenida en este lunes 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental. En este día queríamos reflexionar sobre los cada vez más trastornos que se detectan en nuestra sociedad. Podemos hablarles de ansiedad, de depresión, de enfermedades que pueden ser ocasionales o duraderas, crónicas y que pueden afectar a nuestra capacidad de relacionarnos con los demás y de afrontar también nuestro día a día. En ocasiones, una carga muy pesada que lleva a muchos a quitarse la vida. No es una decisión libre, es una decisión que está tomada bajo una presión de un sufrimiento emocional terrible, donde una situación que es normal, ellos lo viven, que es indefinida, que es para siempre, que es irresoluble, que no tiene solución y por ello se le hace insoportable. ¿Cuáles son las cifras? En el mundo, unas 800.000 personas se quitan la vida al año. Cada 3 segundos, atentos a este dato, se produce un intento de suicidio y cada 20 segundos una persona se quita la vida. ¿Cuáles son las cifras que nos deja esta lacra? En España se producen 4.000 suicidios al año. Hay unas 80.000 personas que lo intentan y esto supone que unas 10 personas se quitan la vida en nuestro país al día. La pandemia, el confinamiento, los problemas económicos o las relaciones sesgadas provocaron un aumento de los problemas mentales que se cobraron en 2020 más vidas de personas menores de 50 años que el propio coronavirus. Solo ese año en nuestra comunidad 29 personas se quitaron la vida. Según los expertos, prevenir significa poder evitarlos. Prevenir significa poder evitar que muchas personas cometan una conducta autolítica y sabemos qué sucede en estas personas, qué pensamientos, qué emociones suele haber antes. Entonces es necesario intervenir para poder hacer que desde luego esas cifras bajen. Bueno, pues en este Día Mundial de la Salud Mental, los expertos nos alertan del aumento de casos de trastornos mentales también en los jóvenes, trastornos relacionados con el ciberacoso y las adicciones. Quédense con estos datos que vamos a ver. En España, casi el 20% de los jóvenes de entre 14 y 19 años se les pasó por la cabeza suicidarse. El 7% llegó a planificarlo y el 4,6% llegó a ejecutarlo. Pero el momento cuando decidí hacerlo, sentí un gran alivio. Un gran alivio. Y yo, ya llegó el día venga, ya se acabó, me voy. Ya descubrí cómo hacerlo, dónde hacerlo, se acabó esto. Y hablando de jóvenes, no queríamos dejar pasar por alto en este programa los gritos machistas que los residentes del Colegio Mayor Elías Aguja en Madrid profirieron el pasado domingo hacia sus compañeras del Colegio de Santa Mónica, situado justo enfrente. El vídeo ha corrido como la pólvora hasta el punto en el que la Fiscalía de Madrid ya ha anunciado que investigará los hechos para esclarecer la presunta comisión de un delito de odio. ¡Salid de vuestras madrigueras, caboncoletos! ¡Sois unos putos ninfómanos! ¡Os prometo que vais a apoyar todas en la capea! ¡Vamos a jugar! Bueno, pues ¿cuáles fueron las primeras consecuencias? Tal y como recogen los medios de comunicación, lo primero fue expulsar a uno de los cabecillas de esta broma de muy mal gusto. La Fiscalía, como hemos dicho antes, investigaba los hechos, mientras las jóvenes aludidas no se sienten tan afectadas y consideran que se ha sacado de contexto.
Lo siguiente que hemos visto es que los residentes del Colegio Mayor, de este Colegio Elías Aguja, piden perdón y se comprometen a cambiar sus conductas. Afirman que la broma de mal gusto se les fue de las manos. Y por último, destacamos que los estudiantes se han concentrado esta mañana en Madrid. Lo han hecho en Ciudad Universitaria y también lo han hecho para protestar por esos gritos y proclamas de los estudiantes de este colegio masculino. Allí han exigido acabar con el patriarcado y la cultura de la violación. De poco parece les ha servido su arrepentimiento. Piden que como mínimo sean expulsados de la universidad. Pero es todavía peor, porque si esto sucede todos los años y la Universidad Complutense lo sabe y no hace nada, nos parece todavía más grave. En segundo lugar, que se expulse, pero no del Colegio Mayor, sino de la universidad, a todos estos energúmenos que han participado en este vídeo. En primer lugar, para enviarles un mensaje a ellos, que reflexionen de verdad sobre lo que han hecho. ¿No? El comunicado que han sacado nos parece que se lo han escrito desde el Colegio Mayor y que ellos han puesto su nombre y apellido, pero aquí no hay ningún tipo de arrepentimiento. Bueno, pues vamos a hablar de este primer asunto y lo vamos a hacer dándole la bienvenida a Ana González. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, bienvenida. Buenas noches. Está también con nosotros Olaya Fernández. Ella es profesora de Filosofía e investigadora del Grupo Igualdad y Género de la Universidad de La Rioja. Hola, buenas noches. Y está también Ramón Sánchez, presidente del Consejo de Estudiantes. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Ana, voy a empezar contigo, compañera de periodismo, conocida aquí en La Rioja. ¿Qué se te pasó por la cabeza cuando viste estas imágenes? Pues mira, yo lo hablaba con ellos cuando estábamos esperando. Primero oí solo en la radio lo que estaba pasando y me produjo mucha indignación y a la vez muchísima incredulidad. Hasta el día siguiente no vi las imágenes. Cuando vi las imágenes me produjeron inquietud y hubo un momento que me producían hasta miedo, porque el momento en que suena el grito y se levantan las persianas, ahora que lo volvíamos a ver, me producía escalofríos, me parecía absolutamente increíble. No sé cómo calificar a esa manada que salía a las ventanas, pero me parecen hechos que no se tenían ya que producir y que no pensaba yo que se iban a producir como los hemos visto. Incredulidad, miedo, inquietud y pensar en una reflexión de que algo estamos haciendo mal para que esto ocurra. Hola, ya vamos contigo. ¿Qué pensaste cuando viste las imágenes? Pues me pareció espeluznante. La verdad es que es una intimidación muy violenta la que se ve ahí. Y yo pienso además en que si cualquiera de las personas que estamos aquí o que estamos viéndonos en la televisión, si cualquiera de las personas que estamos planteándonos este tema tuviésemos un suceso así enfrente de nuestras casas, o sea, si nos increpasen de esa manera desde el edificio de enfrente, como mínimo no nos atreveríamos a salir a la calle y como máximo pues yo creo que pediríamos escolta policial o algo así. Entonces me parece preocupante que dentro de un grupo universitario que se está formando para ser la ciudadanía del futuro, van a ser la clase dirigente de este país, pues que haya esa actitud tan agresiva, tan violenta, tan sexista. Y además también me parece preocupante que las propias jóvenes agredidas de esta manera lo minimicen y disculpen esto como una broma. Yo creo que no es una broma. Se habla de que los propios estudiantes han dicho que es una broma, que se les fue de las manos, pero a mí no me parece que sea una broma. O bueno, yo tengo un sentido del humor particular y no entiendo ese tipo de bromas. Para mí no es una broma, es una agresión. Y en cualquier otro contexto que no fuese el de dos colegios universitarios, yo creo que la lectura que se haría sería de una agresión. Sería algo denunciable, algo cuestionable a todos los niveles. Ramón, nos interesa especialmente tu opinión como miembro universitario. Bueno, el hecho de que esto exista en una institución orbitando alrededor de una universidad pública es un desastre, es un fracaso de la propia universidad. Si la Universidad Complutense ha tolerado esto durante años y no ha hecho nada, la universidad necesita una serie de reformas sobre los valores que está impartiendo a la sociedad que quiere formar. Que este tipo de actitudes que califican de broma, de tradición, existan y se justifiquen como cualquiera de las dos, es un retraso. Estas son actitudes de la Edad Media. Tendríamos
Tendríamos que estar formando a estas, puestos además que estamos hablando de un colegio que se supone forma a las élites del país. Estamos hablando de actitudes propias de gente que no tiene la primaria. El haber calificado a las mujeres de esta forma, lo preocupante que es el hecho de que las propias chicas hayan justificado esto como parte de una broma, no le quita peso al asunto. Es que lo hace peor. Es que no reconocer el problema aún es peor que reconocerlo y sufrirlo. Sí, yo ahondando en lo que dice, ya no solo broma, la palabra tradición se ha usado que esto era una tradición, se supone que lo llevaban haciendo años y años. A mí me gustaría insistir que ocurra en una universidad, en este caso en una universidad pública, bueno, en un colegio mayor. No olvidemos que los colegios mayores son centros universitarios. Entonces, que nadie antes haya tomado estas medidas, los responsables son los energúmenos que se asoman a la ventana a proferir esos gritos, pero hay una responsabilidad anterior, hay una ley de convivencia universitaria, que ello nos hablará más ella, que recoge que los colegios mayores tienen que atenerse también a unas normas de convivencia cuyo objetivo sea como mínimo y básico el respeto y el respeto a la igualdad, que son valores democráticos de una sociedad democrática. Entonces a mí me parece gravísimo, como dice él, que aparte de broma se le llame tradición y que esta tradición se mantenga en un centro universitario. Vamos a hacer un poco de retrospectiva porque bueno, este vídeo ha dado un confrontonazo entre los diferentes partidos políticos, también confrontaciones en las redes sociales. Vamos a ver qué es lo que han dicho los políticos. Presidente, ministros y diputados de diferentes partidos políticos se han pronunciado en contra de este tipo de comportamientos. Machistas, inexplicables, injustificados y absolutamente repugnantes. Es precisamente la muestra más evidente de que en este país hace falta educación sexual. Desde luego unas imágenes muy desagradables. Son absolutamente infames y absolutamente inadmisibles. También en las instituciones educativas que investigan los hechos. La posición de la dirección es rotunda. Criticamos abiertamente por los hechos acontecidos. Al final nos parece inadmisible, intolerable. Nos preocupa mucho y esperamos que pueda ser un punto de inflexión. E incluso compañeras de otras residencias. A mí no me gustaría. Y yo diría que no, o sea, que a mí no me dijeran eso y muchísimo menos gritarlo ahí. Todos han mostrado su rechazo, excepto ellas, las mujeres a las que los alumnos del colegio Elías Aguja dirigían sus palabras. No es un canto machista ni mucho menos. Es algo habitual aquí. Me parece que se está sacando todo de contexto. Es un pique que siempre ha habido entre chicos, chicas. Son amigos, tengo muchos amigos en el colegio de al lado. Es un discurso que de cara al año siguiente se debería cambiar, pero nosotras no nos sentimos ofendidas. Porque consideran que salir a la ventana a gritar putas o ninfómanas forma parte de una simple broma malinterpretada. Bueno, pues esa es la opinión de las jóvenes con la que en esta mesa me parece que no estamos muy de acuerdo, ¿no? Yo creo que es un tema que no vale la tibieza, no se puede estar a medias tintas. Es un tema, y yo lamento muchísimo también que alguna de las chicas diga que es una tradición, que nos llevamos bien, que son bromas. No, con esto no se pueden hacer bromas. Bueno, una por lo menos dice que el año que viene por lo menos que cambien un poco los argumentos que se dicen por la ventana, ¿no? Se pueden hacer bromas con otras cosas a través de las ventanas, por supuesto, pero este tema no admite un pase, en mi opinión. ¿Creéis que es constitutivo de delito de odio o que no llega a tanto? Yo creo que sí, que hay una conducta evidentemente agresiva, destila un odio hacia las mujeres, o sea, las categoriza como objeto sexual. O sea, hay una construcción muy pesada, hay una denigración de las mujeres como colectivo en esas proclamas. Y luego también hay una cuestión también preocupante, que ya antes también se aludía a ella, que es la cuestión del concepto de la manada, que lo tenemos muy presente, célebremente y tristemente presente en los últimos tiempos, y es algo que se escenifica ahí. Entonces ya hay una persona pues, que lidera el insulto y lidera esa proclama, pero luego hay un grupo que está respaldando eso, jaleándolo y teniendo una actitud pues, celebratoria desde luego de un modelo de conducta sexista, de un modelo de agresividad hacia las mujeres
que no es nada deseable. Yo desde luego como docente estoy francamente inquieta y preocupada porque se reproduzcan esos modelos de masculinidad, creo que no son nada deseables, y a mí sí que me parece que hay un odio hacia las mujeres bastante patente, aunque las propias aludidas o algunas de ellas no lo identifiquen como tal, pero el hecho de que una persona no se identifique como víctima no quiere decir que no lo sea. Y en este caso yo creo que tenemos un ejemplo claro de esto. Yo no sé si hay delito, está la autoridad judicial para decirlo, pero leyéndome un poquito la ley de convivencia universitaria que entró en vigor el pasado día 22, califica faltas graves, faltas leves y entre otras cosas la ley entre sus objetivos habla de sentar las bases de convivencia, de respeto de los derechos y las libertades e incide de manera particular en que deben ajustarse a proteger la dignidad de las personas del ámbito universitario, en este caso, y habla incluso evitando la discriminación o el acoso sexual en algunos puntos de esa ley que entró en vigor, como digo, el pasado mes de febrero. Será la justicia la que lo decida, pero a mí me parece que esto no puede quedar impune, que no se arregla con una carta de petición de disculpas. No sé si es la universidad la que tiene que tomar las primeras medidas, pero medidas hay que tomar. Y aparte de las medidas judiciales que haya, algún servicio a la comunidad me parece que se debería exigir a estos chicos. Ramón, las excusas que han dado o los argumentos que han dado pidiendo perdón son justificables. ¿Piensas que es un delito de odio? En esto lo más prudente a decir es que se investigue si esto es un delito de odio como tal. Yo no soy jurista y no me atrevo a dar una opinión acertada sobre el hecho. Remarcar que el hecho de que la víctima se considere víctima o no es indiferente cuando esto se investigue. No tiene nada que ver en la sentencia. Esta investigación se tiene que realizar y por desgracia se va a realizar porque la propia sociedad, los propios estudiantes han presionado para que se haga, porque esto tendría que haber ocurrido cada año. Esto no tenía que haber pasado ningún año. Es un fracaso de la administración. Que esto, gracias, porque yo personalmente confío más en los estudiantes que están protestando por esto que en la propia administración para resolver estos problemas. La administración es posible que resuelva el problema, pero va a ser por la gente que está ahora presionando para que lo haga, porque la administración ha fallado en esto. Si todos los años se ha producido esto es un fracaso. ¿Y qué se dice en la universidad entre los estudiantes? Bueno, la universidad, al igual que el resto de la sociedad, también es un entorno polarizado. Hay opiniones de todo tipo, por decirlo de alguna forma. Decir que por parte mía, parte del Consejo de Estudiantes, la gente que confió en mi equipo para hacer cosas en la universidad, estamos completamente en contra de este tipo de actitudes en la universidad pública. Es que pensamos que si algo así hubiese ocurrido en nuestra nueva universidad, sería el momento de pedir dimisiones serias, tanto en el gobierno como en la propia universidad. Pero afortunadamente no ha pasado aquí. ¿Y como profesora? Sí. Yo también, bueno, por hacer una lectura un poco positiva de todo esto, que es terrible el vídeo, pero también una reflexión que yo me hacía estos días es que si esto es una tradición que se viene produciendo durante años y años y de repente ha bajado la tolerancia con respecto a este tipo de conductas, pues tan mal no estamos. Bueno, es horrible lo que está pasando, pero el hecho de que haya una denuncia pública, unos vídeos que van circulando pues condenando este tipo de acciones y este tipo de sucesos, pues al menos nos da un poco de esperanza de que algunas cosas están cambiando y de que ya cosas que se venían haciendo por tradición y que estaban instituidas durante generaciones y generaciones, pues ya empiezan a ser al menos cuestionadas por una parte de la sociedad. Y esto, bueno, pues quiere decir, creo yo, o al menos me interesa también ver esa parte, sí, que algo está mejorando en ese sentido. Es bueno ver ese punto positivo, pero que también debemos hacer un poco la autocrítica todos, de que igual hemos tardado mucho en llegar hasta aquí. Es decir, es importantísimo que lo visibilicemos y que veamos que esto tiene un límite, que no se puede seguir así, pero igual hemos tardado mucho y igual lo que él dice, que habría que pedir alguna responsabilidad. Alguien está por encima de estos chavales, alguien dirige un colegio mayor, alguien dirige una universidad y se supone que sabe que algo está ocurriendo. Entonces, yo sí que creo que es positivo que se visibilice y que cada vez la tolerancia sea menor,
pero que hay que actuar de alguna manera para evitar que estas conductas, y sobre todo hay que empezar desde antes con una educación a todos los niveles que es vital. Sí, totalmente de acuerdo. Es importante también hacer la labor preventiva. Desde luego que esta actuación tiene que tener su investigación y que se busquen responsabilidades, etcétera, pero sobre todo yo creo que lo que nos corresponde también como universidad y como institución aquí en La Rioja, que es el ámbito que nos compete, es trabajar en la prevención. Y bueno, algo hacemos en ese sentido también. Por ejemplo, en el grupo de investigación Igualdad y Género, del que soy coordinadora actualmente, pues llevamos ya 13 años en la universidad organizando actividades de prevención del acoso, talleres sobre igualdad de género. Ahora estamos, por ejemplo, lanzando una guía sobre la inclusión de la perspectiva de género en los trabajos de fin de estudios. Entonces, hay muchas actuaciones que se pueden ir llevando a cabo para evitar que se llegue a estos extremos. Entonces, la concienciación acerca de la igualdad, acerca de la tolerancia, acerca de los derechos, acerca de la igualdad entre mujeres y hombres es algo que no va a surgir de un día para otro. Ojalá fuese tan sencillo, pero el trabajo también tiene que ser sobre todo de pedagogía, de prevención y de promover ese tipo de actitudes pues, más tolerantes, más igualitarias entre la población universitaria. ¿Y creéis que la segregación de sexos en la educación influye? Por supuesto. Esto es un problema de la educación, de la universidad pública en Madrid. El hecho de que existan este tipo de instituciones orbitando a su alrededor, viviendo de la propia universidad, aparte de los precios que piden estos sitios, para hablar en otro momento, el hecho de que se separen por géneros en colegios es una cosa de hace 50 años. Estamos en un mundo que creíamos que era mejor, a pesar de que vemos este tipo de noticias. Yo estoy de acuerdo con él. Un colegio mayor, que por muy privado que sea, está, no sé si es asociado, no sé cuál es la figura exactamente, a la Universidad Complutense de Madrid. El que exista un colegio mayor femenino y otro masculino me parece, no sé si ni siquiera, supongo que será legal porque ahí están, pero me parece decimonónico, no tiene ningún sentido. Las diferencias se liman cuando uno se va conociendo. Si vivimos por separado, acabaremos por no conocernos. Hola, ya. Yo también suscribo totalmente lo que plantean Ramón y Ana, porque pienso que la educación segregada hoy en día pues ya tenemos ya muy pocos defensores, ¿no? Y de hecho las investigaciones y las actividades que llevamos a cabo en el caso de la universidad pues sobre todo van en la línea de la coeducación, precisamente porque el hecho de coexistir, de compartir espacios es lo que mejor garantiza el respeto y la tolerancia por la diversidad en todas sus manifestaciones, incluida la diversidad de género. Y yo creo que también esos espacios, hablo ya más en concreto de las residencias masculinas, de las residencias de universitarios, creo que es un espacio en el que se fomentan unos modelos de masculinidad que son muy poco deseables, algo que ya comentaba anteriormente. Vemos ahí ese grupo masculino que construye su identidad de género, en este caso su identidad de masculinidad, por oposición a lo femenino, y el hecho de segregar como que fomenta más ese tipo de brecha, ¿no? Y pienso que también pues muchas veces los chicos que están en una edad también complicada de construcción de su identidad como adultos, ¿no? Están estrenando su adultez, están en una edad también que son mucho más vulnerables, tienen una autoestima pues también mucho más sensible, ¿no? A las críticas, y entonces pues muchas veces también están como más sujetos o pueden estar más arrastrados por esas actitudes que predominan entre los líderes o los machos alfa del grupo, y como que se sienten también en la necesidad de integrarse en ese grupo masculino y llevan a cabo este tipo de conductas también muchas veces arrastrados por esa presión social que ejerce el grupo, y el hecho de estar en un espacio recluido masculino yo creo que puede contribuir a reforzar ese tipo de actitudes. Sí, a mí me parece importante resaltar el hecho de que este tipo de discursos, este tipo de actos, que estoy seguro que cualquiera que nos esté viendo habrá visto cosas similares, igual no a este nivel, pero cosas similares, siempre se justifican por parte de la persona de que es una broma, y de que es una broma, de que no tenemos que darle importancia, pero con este tipo de bromas, con este tipo de actos, el discurso del odio está avanzando. Es que es lo último, no es una broma. Estas cosas que se hacen no son bromas, no son tradiciones. Esto es el patriarcado oprimiendo directamente a las mujeres.
Es que estamos envueltos en una serie de acontecimientos que estoy recordando el tuit este famoso de Iker Casillas de ayer. Al final no son bromas, son actitudes que denigran a otras personas y en un ámbito privado lo puedes, pero por favor, no se puede hacer una generalidad de eso, porque hay que tener un respeto hacia la diversidad de sexos, de creencias. No podemos, hay que mantener una dignidad y una igualdad, porque es que es uno de los principios básicos para la convivencia. Es que es vital. Bueno, todo esto también ha generado que otros institutos, por ejemplo en Málaga, bueno, pues hayan salido también a las ventanas en contra de esto, diciendo lo que estamos comentando aquí, ¿no? Que la violencia no es tradición y que piden más respeto y menos brutalidad. Los escuchamos, nos vamos a publicidad y continuamos aquí en Punto de Encuentro. Bueno, pues son las 9:39 de la noche, seguimos en directo con todos ustedes aquí en Punto de Encuentro y vamos a hablar ahora del tema con el que comenzábamos, el Día de la Salud Mental. Según el Instituto Nacional de Estadística, el suicidio es la primera causa de muerte no natural en España, con especial impacto además entre los jóvenes durante los últimos años. Lo hemos dicho al principio, casi el 20% de los adolescentes deseó su muerte en el último año. Bueno, pues para hablar de ello, de salud mental, está con nosotros Pilar Calvo, decana del Colegio de Psicólogos de La Rioja. Le damos la bienvenida. Pilar, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, María. Encantada de poder estar aquí. Bueno, hemos hablado de unas cifras que van creciendo año a año y queríamos saber, ¿son unas cifras llamativas, escalofriantes? ¿Por qué? ¿A qué se debe ese aumento? Cifras escalofriantes que realmente siguen disparándose. Como hemos venido expresando en los medios a lo largo de estos 2 años de pandemia, se ha multiplicado, digamos que en algunos casos hasta un 50%, las demandas de atención psicológica, tanto en adultos como especialmente en infancia y adolescencia. Entonces, lo que hemos encontrado es que personas que podían tener una especial sensibilidad ante alguno de estos trastornos, lo que ha hecho ha sido incrementarse la vivencia de malestar, de alteración. Entonces, ¿qué nos estamos encontrando lejos de que esas cifras se reduzcan? Por ejemplo, en el caso de infancia y adolescencia, pues hay alguna problemática que nos está preocupando mucho. Acabas de hablar del número de suicidios, pero podemos indicar este último año, por ejemplo, lo que son autolesiones, lo que es el riesgo de suicidio, tremendamente disparado, pero podemos hablar también de las adicciones a las tecnologías, con lo que está significando de alteración en la salud de estos adolescentes, en el cambio de hábitos. Podemos hablar de ludopatía, es decir, hay adolescentes más ludópatas que adultos. Estamos encontrando una alteración en la vivencia de las relaciones sexuales, en muchos casos fruto, ahora que habéis estado hablando precisamente, bueno, de toda esta realidad. Estamos encontrando que hay niños, incluso, ya no adolescentes sino niños, con acceso a pornografía, y entonces se está normalizando el creer que esa conducta que han observado es la propia para mantener determinadas relaciones sexuales. Por ejemplo, los problemas de violencia se siguen manteniendo, lo que es acoso escolar, ciberacoso, trastornos de la conducta alimentaria, muy desarrollado. Entonces, esto, como digo, en lo que es infancia y adolescencia. Entonces, en relación a los adultos, también se está manteniendo. Digamos que en la actualidad,
comprobamos que de 3 personas, una está sufriendo ansiedad, de 4 una depresión, 400.000 personas sufriendo también trastornos de la conducta alimentaria. Podríamos continuar. Entonces, con estas cifras, lo que sí es importante es que la sociedad hagamos consciente qué medidas podemos llevar a cabo. Es decir, por un lado, qué recursos es fundamental que pongamos a disposición de la ciudadanía. En este caso es importantísimo todo lo que son las tareas de prevención, de detección temprana y de prevención, especialmente en el tema de infancia y adolescencia. Vamos a recordar que la infancia y la adolescencia es la base de la salud mental adulta. Y entonces hemos de trabajar especialmente, como decimos, por esa prevención. Y además diríamos también porque hagamos una buena utilización de los recursos que tenemos en diferentes medios naturales en los que se desenvuelven. Pilar, antes hablaba de la pandemia. La OMS calcula que el 93% de los países ha visto cómo la pandemia paralizaba todo lo que eran los servicios de salud mental. Hay un déficit, sigue habiendo un déficit crónico de financiación. En España, por cada 100.000 habitantes tenemos 6 profesionales, psicólogos clínicos. No sé cómo estamos aquí en La Rioja. Bueno, recordemos que la Unión Europea lo que nos indica es que haya 18 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes. Ciertamente a nivel estatal, lo que comentas es, en La Rioja, 4 y pico, 5. Venimos reiterando la petición a la Administración Pública que se incremente el número de psicólogos clínicos en salud mental, pero también venimos pidiendo la incorporación de psicólogos clínicos en atención primaria. Entonces, ahora mismo, del acto que hemos tenido en el Colegio de Psicología que ha participado la consejera de Salud, nos ha comunicado que tienen planteado la incorporación de psicólogos clínicos en atención primaria y que estaría presupuestado. Esto es una buena noticia que esperamos que pueda llevarse a término y cuanto antes mejor, porque en este caso la intervención de psicólogos clínicos en atención primaria significaría precisamente casi un 50% de las demandas que hay en atención primaria son de trastornos de ansiedad y de depresión. En este caso sería una detección temprana, con lo cual no cronificaríamos. En este caso reduciríamos también la demanda que hay en salud mental y por lo tanto reducir lo que son las listas de espera y también el tiempo de cita entre cita y cita, que es importante. Bueno, los tiempos que vienen no son mejores. Venimos de la crisis provocada por la pandemia. Por delante tenemos otra crisis que se avecina, problemas económicos, la crisis energética, la guerra con Rusia. No sé cómo vamos a poder afrontar todo lo que está por venir. Pues precisamente por lo que está por venir, más que nunca, si siempre ha sido importante atender lo que es la salud mental, que como siempre decimos, sin salud mental no hay salud, ¿de acuerdo? Precisamente tal y como la Organización Mundial de la Salud entiende la salud mental, que precisamente es cómo afrontar las tensiones de la vida, cómo hacer consciente nuestras competencias, capacidades y desarrollarlas, pero cómo trabajar fructíferamente y cómo contribuir a la sociedad. Precisamente si tenemos ciudadanos, si trabajamos con recursos para ciudadanos con una buena salud mental, digamos que tendremos recursos para ese afrontamiento de tensiones y para un trabajo comunitario. Cuando digo comunitario, sentirnos partícipes de una sociedad en la que cada persona hemos de aportar. También con una mejor salud mental, cómo no, estamos en una mejor situación económica. Le quería preguntar por la ley de salud mental en el Parlamento, que se está trabajando en ella. El Colegio de Psiquiatras considera, bueno, pues que tiene aspectos poco realistas. No sé si el Colegio de Psicólogos... Pues el Colegio de ¿tiene Psicología... la misma opinión o discrepa? Bueno, no, tuvimos... vamos a ver. Tuvimos también, participamos en el Parlamento comunicando lo que sugeríamos. A ver, de primeras lo que nos parecía es que era una declaración de intenciones. Como todo ello, sobre el papel se sostiene bien. Considerábamos en ese momento, cuando vimos que hay que aterrizar
más en la concreción de las medidas necesarias para ser eficaces. Eso sí es importante. Lo que sí podemos indicar que nos escucharon claramente cuando hubo una comunicación de lo que veíamos que era importante, pero ha de concretarse más. Tiene que haber recursos. Y creemos que en este momento hay recursos económicos como para poder responder a todas las necesidades. Bueno, pues nos vamos a quedar con esa buena noticia. No sé si desde la mesa quieren hacerle alguna pregunta. Sí, Ramón. Buenas. Ya lo siento porque es un tema que has comentado, pero creo que es importante y quiero preguntarte, incidir un poco. Actualmente, la Administración, ¿cuántos recursos destina para que haya psicólogos? Más o menos me conformé con la opinión. Para que haya psicólogos en la atención primaria. Porque, por contarte un caso mío, yo toda la gente conozco que va a psicólogo, a un psicólogo privado. Sí. No, en estos momentos no hay psicólogos en atención primaria. Y como decimos, en salud mental hay listas de 2 y 3 meses. Lo que acabas de comentar es algo que nos produce mucho dolor, porque sí que indicamos que precisamente los problemas de salud mental en muchos casos o en muchas personas precisamente también se producen por situaciones adversas o más desfavorables. Entonces digamos que esto también penaliza especialmente a la gente que está más desfavorecida, precisamente por no poder acudir a lo que es un servicio público y no tiene recursos para ir a un privado. Ciertamente es así de real y nos duele profundamente, porque lo que sí decimos que la ciencia y los profesionales de la psicología tenemos conocimiento acumulado y herramientas para poder contribuir a que la vida de las personas sea mejor, porque es lo que nos estamos jugando, un gran sufrimiento y una vida en muchos casos disfuncional e inadaptada. Si me permites, sí, María. pero brevemente, Ana, porque Sí, si no que se nos va el quizá tiempo. lo que nos falta es un poco normalizar la salud mental como parte de nuestra salud, y como no lo tenemos normalizado, creo que en las instituciones tampoco. Igual llegamos tarde, porque es cierto, cuando uno se siente así, va a un psicólogo, un psiquiatra privado, porque la respuesta así no se produce muy tarde. Eso es. Normalicemos, además, fíjate lo que he dicho de salud mental. La salud mental es lo que nos dota para ser más autónomos, ser competentes, tomar decisiones, mantener buenas relaciones y afrontar tensiones. En ese sentido, yo creo que se va extendiendo la idea de que estar con psicólogo o psicóloga no hay ningún problema. Es más, diríamos que en positivo lo que tratamos es de aportar recursos para tener esa mayor fortaleza y, como muy bien expresas, antes de experimentar que ya hemos tocado el límite, que hay una luz encendida, pidamos ayuda. En este caso siempre decimos, primero partamos de los recursos personales que tenemos y sobre todo de la gente con la que compartimos, que eso es importantísimo, ¿de acuerdo? Las relaciones sociales. Pero si experimentamos que no somos capaces, pidamos ayuda. Pedir ayuda no significa que no merezcamos la pena, la merecemos y mucho. Simplemente tenemos que volver a regular cómo está todo nuestro sistema. De eso se trata con la atención psicológica. Bueno, Pilar, un placer. Gracias por acompañarnos esta noche. Sí. Cualquier otro día te esperamos aquí en Punto de Encuentro. Nosotros vamos a ir a redacción, Lourdes, porque hay más voces que se han pronunciado en este día sobre la salud mental. Hoy día la Asociación Riojana por la Salud Mental ha querido poner el foco en la situación de los niños y adolescentes. Ya lo habéis comentado, 1 de cada 7 personas jóvenes entre 10 y 19 años sufre un trastorno mental, pero no es el único dato preocupante. Todos sabemos que la salud mental infanto-juvenil es una de las asignaturas pendientes de la sanidad española y hay datos que hace que mostremos nuestra preocupación, ¿no? Que es que 1 de cada 4 jóvenes tiene un consumo de psicofármacos y en más de la mitad de los casos no hay una prescripción médica. Un consumo de psicofármacos que no solo preocupa en este grupo de edad. Según una encuesta elaborada por el sindicato CESIF, casi la mitad de los empleados públicos los consumen y más de la mitad de ellos a diario. El perfil mayoritario que hemos encontrado es el de una mujer entre 45 y 54 años, trabajadora de la sanidad pública o del centro educativo, que consume ansiolíticos a diario por soportar una excesiva carga de trabajo o por pensar también que carece del debido reconocimiento profesional.
Y ya saben que este fin de semana el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, presentaba su dimisión ante la situación de bloqueo que vive el órgano de gobierno de los jueces desde hace 4 años. Así calificaba el ministro de Presidencia esta renuncia. La situación es muy grave. Desde el Gobierno somos plenamente conscientes de la gravedad de esta profunda crisis institucional. Una situación que ha provocado que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se hayan reunido esta mañana para avanzar en el desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Ambos han acordado hacer un último intento para su renovación. Nos comprometemos a negociar, ojalá, en serio, ahora ya, en serio, para lo antes posible tener un acuerdo y superar esta crisis. Nos hemos dado una última oportunidad. Todo aquel que en esta vida haya tenido una pareja y se haya dado alguna vez una última oportunidad sabe de lo que estamos hablando. A jugar al todo o nada. Pues son algunos de los temas que nos deja la actualidad de hoy lunes. No sé qué pensáis en la mesa. Bueno, pues vamos a ver qué piensan en la mesa. Ramón, preparado para contestar sobre esta crisis judicial. Bueno, este es otro síntoma más de que en este país no existe separación de poderes. El poder judicial está completamente dominado por la clase política actual. Los partidos políticos se reparten los jueces entre ellos para tener más controlado un aparato muy importante del Estado. Aquellos discursos que hacemos de vez en cuando hablando sobre la justicia libre y la separación de poderes son mentira. Cualquiera que vea la televisión y la televisión se informe de cualquier forma de ver este tipo de noticias, entenderá y sabrá que en este país no hay separación de poderes. Los jueces no son libres, dependen de quién los eligen. Ana. Yo simplemente apuntar que si la dimisión de Lesmes ha servido para que esto parece que se vaya encarrilando, ojalá, que puede ser la penúltima o que sea ya la última, pues a lo mejor esa dimisión se tenía que haber producido antes y nos habíamos ahorrado todo este recorrido, no lo sé. Lo que es impresentable es la situación en la que estamos, pero ojalá en esto se produzca un acuerdo y se desatasque esta situación que al final nos perjudica a todos, que es una situación del sistema judicial que nos está perjudicando a todos y al propio sistema de la democracia. Bueno, pues lo que dices tú, a lo mejor se tenía que haber producido antes porque avisarlo lo lleva avisando con tiempo y no le han hecho caso, ¿no? Bueno, veremos poco a poco qué es lo que va pasando y a esperar a ver esas negociaciones entre ambos. Pues lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias, Olaya, por estar con nosotros. Ana, gracias. Un placer. Gracias, Ramón, encantada de tenerte aquí con nosotros. Y lo que vamos a hacer ahora es escuchar qué tiene que decir hoy nuestra telespectadora Seventina, que no sé qué estás haciendo, pero que oigo demasiado barullo. Mary, que me pillas celebrando. Ay, hija mía, que nos han subido las pensiones, que nos las van a subir el año que viene. Claro que sí, las jubiladas como yo estamos este lunes, ay, eufóricas. ¿Qué ha dicho el Sánchez? Han dicho en el PSOE que nos van a subir las pensiones. ¡Míralo, Montero! Que claro que sí, como comprometimos y como hicimos por ley. Este gobierno en el proyecto de presupuesto revaloriza las pensiones según el nivel de vida. Claro que sí, María Jesús, claro que sí, que ya es hora de que las jubiladas podamos darnos un caprichito. ¿O acaso creéis que nos gusta ir al casino y tomar café y tirarnos 4 horas con la misma taza? Pues no. No, señor, lo hacemos porque no hay de esto. Nos gusta el vermú, el champancito, un jamoncito ibérico, poder permitirnos la última aspiradora de la teletienda, comprarnos el último afilador de cuchillos. ¡Claro que sí! ¡Arriba las pensiones! Así lo ha dicho el Sánchez. Garantizar por ley la revalorización de las pensiones conforme al IPC y hacer que el gobierno tome las medidas necesarias para garantizarme a mí una copita de champán, como Dios manda.
Mira, ¿has visto cómo aplaudían los jubilados? Claro, todos esos que estaban allí son pensionistas, que claro, no tenían nada mejor que hacer y esa mañana pues se fueron allí a aplaudir al presidente. Pero escucha, yo me voy a dar un capricho, pero no soy la única, que hay algunas que hasta se quieren ir de viaje, mira. Pues a una zona de playita relajadita, tranquila, sin tener que ir a la compra ni hacer las camitas. Pues me compraría de todo, porque el no tener, no, nada. No soy de mariscos, pero como a mi marido le encanta, pues le compraría una buena mariscadita. ¡Esta es de las mías! ¡Ay, ay! Aunque no todo el mundo somos así, hay otras que no te creas, son del puño cerrado. Vamos todos los podemos. No somos de capricho. No, más que de comer todo lo mejor que podemos. Y las cocochas en el congelador las tengo. Las cocochas, esas sí que están buenas, esas sí que están buenas. Y luego hay otras que llevan un cabreo, ni subida, ni bajada, ni nada. Esta pobre mujer está hasta el moño. ¿Qué pasa con la luz? Eso es una mierda. Pues pagarlo lo que hay que pagar. Si aunque sea tu piso, estás pagándole al ayuntamiento todo. Políticos, ¿no? Menudo cabreo se ha cogido la pobre. Bueno, yo feliz, porque además de subirnos la paguita, ya podemos vacunarnos. 2 vacunas dice que nos van a poner. La cuarta, la del COVID, y luego la de la gripe, así a la vez, de golpe. Las 2. ¿Por qué? Pues porque hay que colaborar y yo no quiero contagios. Yo pienso que si sería mala no la pondría. Pienso. Hay que protegerse y hay que vacunarse. Sobre todo porque hay alguna que otra que se lo ha pasado muy bien. Y no lo digo por los jóvenes, Atención a lo que se le escapa a esta señora. 30 años tengo. ¿Y por qué se las pone? Porque estoy muy a gusto, me lo he pasado muy... Vaya, que no... Dice, porque estoy muy a gusto, me lo he pasado muy... a otra cosa mariposa. Ay, qué pobre mujer, que se ha liado con tanto micrófono, tanto periodista, en fin. Hay que vacunarse, es así. Yo lo mismo voy mañana, pero claro, entre copita y copita es que se me ha liado la noche. Lo mismo me dan las 1000 y no me levanto de la cama. Si es que esto de las pensiones me ha caído como anillo al dedo. En fin, chin chin por nosotras las jubiladas, y nosotros nos vemos mañana, si Dios quiere. Bueno, pues sí que está contenta, dejamos a Seventina bien contenta y bebiendo champán. Cuidado con el champán, son las 10 de la noche, nosotros nos despedimos, hasta mañana, adiós.